¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece a tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos. Por todas partes hay injusticia. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día no es simple coincidencia. Corrupción, violencia, maltrato, injusticia. Era lo que vivía Habacuc en sus tiempos. No hay gran contenido biográfico acerca de la vida de Habacuc en las Sagradas Escrituras. Solo se sabe que fue el octavo de los 12 profetas menores, que profetizó aproximadamente en los años 580 antes de Cristo. Solo se sabe que al parecer, y son simples especulaciones, que era descendiente de la tribu de Leví, que pertenecía a los levitas del templo, por la composición que hizo en el capítulo 3, composición que nos reconforta, composición en la que hemos sacado cánticos y nos alegra decirla. El capítulo 3 del mismo libro de Habacuc dice: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Pero estaba Habacuc abatido en el capítulo 1 diciendo: ¿por qué permites que pasen tales y tales cosas? ¿Qué pasaba? Que los caldeos, los babilonios, habían asediado y habían atacado y habían subyugado durante 2 ocasiones al pueblo de Israel. Y después de la segunda oportunidad habían destruido por completo al pueblo de Dios. Y estaba Habacuc harto de la situación y aburrido de lo que estaba sucediendo. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando yo escuchaba esos testimonios y esas voces de esas niñas diciendo que consumen droga desde los 8 años y que tienen 14 años y no saben cómo salir de ahí, yo me imaginaba a mis hijas. Se me quebraba el corazón porque yo tengo una de 11 y una de 13 años y decía: Dios mío, no puedo permitir que mis hijas caigan en eso. Ayúdame, Señor, haz algo para que mis hijas, cuídalas, Señor. No podía ser yo indiferente ante tal situación, teniendo yo 2 hijas y estando 2 pequeñas al cuidado mío, que esa situación llegara a mi vida. Y le rogaba al Señor: y Dios mío, ¿por qué permites esto? Señor, no lo permitas conmigo. Yo no sé usted, pero si usted tiene hijos o nietos, yo no me imagino, ¿verdad? O yo me imagino que usted habrá hecho el mismo clamor que hice yo. Por sus hijos, por sus nietos. Pero resulta y pasa que el pecado va en crecimiento en la humanidad. Y en la medida en que el pecado va en crecimiento, la desesperanza crece en el corazón del hombre. Pero nosotros los cristianos estamos aquí en estas 4 paredes, con aire acondicionado, con pantallas Full HD, felices de la vida, todos muy contentos. Nosotros, los que tenemos la esperanza, estamos aquí. Y el mundo se debate en la desesperanza. Y no queremos que la desesperanza toque nuestro corazón por ningún motivo. Y queremos blindarnos en nuestra iglesia, en nuestras casas. Y Habacuc levanta un clamor reverente y levanta un reclamo, una queja delante de Dios y le dice: ¿por qué permites? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que tenemos un Dios distante, un Dios indiferente?
¿Cuántas veces se le han pasado pensamientos por la cabeza en que Dios no lo está escuchando? ¿O fue solo a mí? Muchas veces han pasado por mi cabeza pensamientos que me hacen creer que Dios no está al tanto de mi situación, pero yo tengo que decirte esta mañana, Dios sí está al tanto de nuestra situación. Dios está en control de todo. Tengo que decirte esta mañana que a Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios sabe lo que está aconteciendo en tu vida y en mi vida todos los días, a cada minuto. Habacuc no entendía por qué Dios estaba permitiendo tales situaciones. Y la pregunta de Habacuc es: ¿dónde estás, Dios? Pero hubo otra persona en las mismas escrituras que siempre supo en dónde estaba su Dios. Siempre supo cuál era su posición y la posición de Dios. Abra conmigo el Salmo 121. Es normal que para el mundo, cuando me refiero al mundo y cuando me refiero al mundo en medio de esa enseñanza, me voy a referir a la gente que está allá afuera en desesperanza. Nosotros los cristianos no tenemos por qué estar desesperanzados, pero resulta que no, a veces no es del todo así. ¿Y sabes por qué no es del todo así? Porque no hemos abandonado del todo el pecado. No ha habido un arrepentimiento genuino y completo. Por lo tanto, la desesperanza no ha dejado de anidarse en nuestro corazón. El salmista en el Salmo 121 del versículo 1 al 8 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Donaldo. Diga su nombre. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. Diga su nombre otra vez. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda. Versículo 5. ¿Qué sigue diciendo? Jehová es tu guardador. Toque a la persona que tiene a su lado. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Versículo 6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Versículo 7. Jehová te guardará. Dígaselo al que tiene a su lado, dígaselo. Declare su palabra sobre esa persona. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Resulta que tenemos clara la posición de Dios. Resulta que tenemos clara nuestra posición, pero no nos ejercitamos en eso. La desesperanza sigue en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 3 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hace un tiempo hablaba con un taxista y me decía: pastor, lo que pasa es que la situación es muy dura. La situación es difícil. Yo me levanto a las 5 de la mañana y ya le debo 50,000 pesos al patrón. Y decía: ¿cómo es eso? Sí, porque apenas me levanto ya debo la tarifa. La gente vive desesperanzada. Yo le decía: vaya, entre tú y yo hay una gran diferencia. Yo me levanto a las 5 de la mañana, oro, doy gracias a Dios y mi jefe me debe el día anterior.
Entre tú y yo hay una gran diferencia. Yo oro, me arrodillo, le doy gracias a Dios y a mí me deben el día anterior. Cuando la desesperanza se ha nido en nuestro corazón, es porque el pecado no se ha ido de nuestro corazón. Hay una raíz allí que ha brotado. Y todos los días estamos expuestos a eso. La palabra del Señor dice que Jesús hizo una oración por nosotros y dijo: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Yo me imagino donde Jesús hubiese hecho una oración de esas mágicas, como a nosotros nos gustan a veces las oraciones, en las que Jesús nos hubiese encapsulado a cada uno de nosotros en una burbuja, no en una Toyota, sino en una burbuja, en una de esas cosas que ustedes han jugado. Yo no sé cuántos han jugado aquí, esas cosas que se mete uno y se choca y no le pasa nada a uno, como un balón. Yo me imagino que si Jesús hubiese hecho una oración como esa: Señor, mételos en un globo a todos los cristianos, Señor, para que nada les pase. Todo hubiese sido lindo. Pero eso no fue lo que oró el Señor. El Señor dijo: yo no te pido que los saques del mundo, sino que en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sabes qué dice otra traducción? Otra traducción dice: no os adaptéis, no os acopléis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, el creyente, usted y yo nos estamos adaptando, acoplando. El apóstol Pablo le está advirtiendo a los romanos que no se adapten, que no se acoplen a la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es la desesperanza, el pecado. Pero el cristiano no se puede acoplar a eso. El cristiano, por el contrario, dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta. La desesperanza está tocando las iglesias. Usted ve cristianos que vienen arrastrando los pies, y no es pecado arrastrar los pies. El pecado es salir de la iglesia arrastrándolos. La iglesia se ha convertido en un lugar hermoso, cómodo, agradable. Y más que eso, la iglesia es el lugar donde se siembra esperanza y se desarraiga la desesperanza. Ahora, ante tanta desesperanza, ante tantas malas noticias, ante tantas situaciones adversas y ante tantas cosas que ocurren, la sociedad se ha inventado el coaching. Y está el coaching personal, el coaching empresarial, el coaching familiar, y me imagino que habrá hasta coaching espiritual. Los psicólogos y la psicología hacen esfuerzos sobrehumanos por tratar de cambiar hábitos y disciplinas en el ser humano. Hábitos y disciplinas que están metidos y sembrados en la raíz del hombre. Y el espíritu del hombre, el espíritu con E pequeña, con E minúscula, no el Espíritu Santo que vive dentro de los creyentes, sino el espíritu. La gente de afuera también tiene un espíritu. La gente que está en el mundo también tiene un espíritu, pero no es el Espíritu Santo, es el espíritu con el que vinimos a esta tierra. Dice la Biblia que ese espíritu es de Dios y vuelve a Dios, que Él lo dio. ¿Están conmigo? Y el único que puede afectar ese espíritu, el único que puede afectar esa raíz, se llama
Dios, el Espíritu, Dios, Jesús, el que creó ese espíritu, es el único que podrá afectar esa situación que hay en ti. La psicología hace esfuerzos profesionales y se inventan terapias y sesiones de meditación y todo lo que tú quieras, pero eso nunca podrá afectar la raíz. La raíz será afectada en ti cuando genuinamente te arrepientas, abras tu corazón, el Espíritu Santo empiece a hacer una obra en ti, el resucitado empiece a resucitarte a ti desde adentro hacia afuera. Y esa ola de crisis y esa ola de desesperanza se tendrá que ir. Podrán venir momentos difíciles a la vida del cristiano, claro que van a venir. Podrán venir momentos de dificultad a la vida del cristiano, por supuesto que vendrán y es necesario que vengan. Pero eso no te puede hacer salir de la confianza en el Señor. Eso no te puede hacer mover. Quiero que abra conmigo la Biblia nuevamente. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Vamos a leerlo desde el 18, por favor. Hebreos capítulo 6 del 18 al 19. Vamos a leer desde la coma. Dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza puesta delante de nosotros? Cristo. Diga conmigo, Cristo es la esperanza. Cristo es la fuente de toda esperanza. Vamos a volver a leerlo, por favor, devuélvete al 18. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Voy a leerlo en otra traducción. Dice: y esta esperanza es como un ancla firme y segura. Diga conmigo, firme y segura para nuestras almas. Esta esperanza, es decir, el escritor de Hebreos se está refiriendo a Jesús. Esta esperanza es como un ancla firme y segura. Yo sé que ustedes saben que es un ancla. Y yo sé que ustedes saben para qué sirve un ancla. El problema de la humanidad, el problema de la gente de hoy en día, es que tienen su alma anclada en otra situación, no en la esperanza que es Cristo. El problema de la gente, el problema de hoy en día, el problema de la humanidad es que no tenemos anclada nuestra esperanza en Cristo. Y cuando nuestra esperanza no está anclada en Jesús, la desesperanza lleva a nuestra alma por cualquier viento de crisis. Lo que tenemos que hacer todos los cristianos, los creyentes, devotos, convertidos, conversos, fieles, en primer lugar, es ser honestos. Dígale a la persona que tiene a su lado, sé honesto. Dígale a la persona que tiene a su lado, sé sincero con Dios. Hay mucha fachada hoy en día y poca sinceridad. Dígale a la persona que tiene a su lado, sé honesto, sé sincero con Dios. Cuando tú empiezas a ser sincero y honesto con Dios y a no engañarte a ti mismo, creyendo que estás engañando a Dios, empiezas a cambiar. Y quiero que abra su Biblia nuevamente en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a leer esta historia.
Acompáñenme a leer esa historia. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es decir, estaban pequeños ya. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: ¿cómo? Andad. Versículo 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Versículo 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Versículo 6. El varón de Dios, es decir, Eliseo, dijo: ¿dónde cayó? Y él le respondió, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Esta historia me encanta, es una historia fascinante, casi increíble, pero no, es real. Si está en la Biblia, sucedió y es verdad. Dice la palabra del Señor que los hijos de los profetas, era una escuela de profetas que había en ese entonces, y Eliseo era el maestro. Y eran tantos que el lugar ya les había quedado pequeño, y hubo uno que tuvo una idea brillante. Dígale: júntate con gente que tenga ideas brillantes. No fue que se descerebró, pero tuvo una buena idea y dijo: vamos a cortar leña, a cortar árboles para que hagamos la casa más grande. Eliseo les dijo: ¿cómo? Vayan, andad, les dijo el profeta. Pero hubo uno que tuvo una idea más brillante todavía. Dígale a la persona que tiene a tu lado: júntese con gente que tenga ideas brillantes. Y ese otro le dijo al profeta: por favor, acompáñanos a cortar los árboles. Y el profeta, ¿qué le respondió? Vamos, yo voy con ustedes, yo iré, le dijo el profeta. En medio de la tarea, en medio de la labor, dice la palabra del Señor en el versículo 5 que uno de los que estaba cortando se le cayó el hacha al río Jordán y se sumergió el hacha, se fue a lo profundo. Y este hombre exclamó y dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Pero el versículo 6 tiene una respuesta tan impactante y tan importante, y quiero que lo leamos nuevamente. Pero quiero leerlo otra vez en otra versión, en otra traducción. Dice la palabra del Señor: ¿dónde cayó?, le preguntó el profeta. Ahí, contestó el que la había perdido. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó al agua e hizo que el hacha flotara. ¿Por qué te quise llevar por todo este pasaje? Para hablarte de la sinceridad y la honestidad con la cual tenemos que vivir y actuar los cristianos. Porque si aquel estudiante de profeta, aquel joven, no le hubiese dicho al profeta en dónde quedó el hacha se hubiese perdido. Y esta mañana estás aquí con una razón, y es que es para que traigas a memoria dónde fue que perdiste tu esperanza. ¿Dónde fue que perdiste tu esperanza? ¿En qué momento nació, en qué momento se anidó la desesperanza en tu corazón? Quizá fue en el momento en el que te embargaron la casa y perdiste tu casa, y la desesperanza halló cabida en nuestro corazón. Quizá fue el momento en el que te enteraste que tu hijo consumía droga, y en ese momento la desesperanza anidó en ti. Hoy es el día para que revisemos nuestro corazón y miremos en qué momento la desesperanza halló cabida en nuestro ser.
Hoy es el día para que recordemos y digamos, fue el día en que enfermé. Y de ahí para adelante, la desesperanza ha hecho nido en mi ser. Es necesario que hoy vengamos a los pies del Señor y con toda sinceridad le digamos en qué momento fue que perdimos la esperanza. Repito, de no haber dicho exactamente en qué lugar fue que cayó el hacha, el profeta no hubiese podido hacer ese milagro. Quizá fue el día en que tu marido te faltó al respeto y ese día perdiste las esperanzas. Quizá fue el día en que tu empresa quebró y dijiste, no puedo más. Y has perdido toda esperanza. Quizá perdiste la esperanza el día en que tus padres te abandonaron y de ahí en adelante has vivido una vida de desesperanza. Y vienes a la iglesia y estás en Cristo. Quizá fue el día en que tu hogar se destruyó. Quizá fue el día en que diagnosticaron a tu familiar más querido con una penosa enfermedad. Quizá fue el día en que un familiar, un amigo, cayó preso. Y ese día perdiste toda esperanza. Pero quiero decirte esta mañana que si tienes el valor, que si tienes el coraje y tienes la honestidad y la sinceridad de decirle, Señor, el día que yo en vez de arrodillarme a orar en la madrugada, lo primero que hice fue mirar mi celular y entrar en Facebook. Ese día pequé y ese día me alejé de ti. Hoy el Señor está dispuesto a hacer flotar esa hacha que perdiste en esa oportunidad. Hoy el Señor está dispuesto a hacer flotar esa hacha que perdiste en ese momento, en el momento en el que hiciste tu primera apuesta. En ese momento caíste en ese vicio y perdiste tu hacha. En el momento en el que te acostaste con aquella mujer que no es tu esposa o con aquel hombre que no es tu marido, en ese momento perdiste el hacha y la raíz del pecado brotó en ti y la desesperanza nació. Quizá la desesperanza nació el día que no pasaste en la universidad y reprobaste. Y hoy estás frustrado creyendo que no lo vas a lograr. Pero quiero decirte esta mañana que hoy está aquí Dios, el mismo Dios de Eliseo que hizo hacer flotar esa hacha de lo profundo del río Jordán. Ese mismo Dios está aquí esta mañana para hacer flotar cualquiera que sea el hacha de tu vida. Cualquiera que sea el hacha. Ese mismo Dios que hizo flotar el hacha de aquel profeta, hoy puede hacer flotar la esperanza en tu vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero terminar con el Salmo 130, versículo 5. El salmista escribió este salmo y dijo: espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Yo no sé cuál fue el momento
Yo no sé cuál fue el lugar. Yo no sé cuál fue ese día. Quizá fue el día en que abusaron de ti sexualmente y en contra de tu voluntad te tomaron. Y ese día dijiste: no vale la pena vivir, y la desesperanza anidó en tu corazón. Quizá fue el día en que tuviste un fracaso en una relación. Quizá fue el día que fracasaste en un negocio. No sé exactamente cuál fue el día. Pero lo que sí sé es que Dios está aquí esta mañana. Y lo que también sé es que ese Dios puede hacer flotar la esperanza que perdiste ese día. Yo te invito para que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo.